Bienvenidos a un nuevo video de análisis de señales y sistemas. En esta ocasión vamos a poner mucha atención en la respuesta al escalón de un sistema lineal de primer orden y por lo tanto pues la entrada va a ser el escalón. Cuando la entrada es el escalón, recordemos que le llamamos a la salida SDT por Step Response en inglés. Y pues vamos a calcular cuál es esta salida. Vamos a contrastarlo con la función de transferencia en su forma canónica que tenemos aquí. Y vamos a también obtener la misma respuesta, pero en el tiempo continuo, desde luego utilizando la integral de convolución. Entonces aquí vamos a tener igual la entrada UDT y la salida SDT. Algo importante es notar que pues este es el tiempo continuo, todo está en el tiempo, no hay problema. Pero aquí, cuando trabajo en el dominio de Laplace, es una práctica muy común utilizar las funciones de transferencia en el dominio de Laplace para representar a los sistemas, mientras que las señales pues se denotan en el dominio del tiempo. Recordemos que estas flechas de entrada y de salida pues son líneas de flujo de señal. Entonces, sin embargo, lo correcto, o sea, formalmente correcto, sería aquí tener UDS, desde luego. Y aquí a la salida S mayúscula, voy a poner así, S mayúscula de S en el dominio de Laplace. Entonces, pues es cuestión de notación. Es muy común utilizar una notación mezclada, o sea, trabajamos los sistemas en el dominio de Laplace, mientras que nos referimos a las señales de entrada y de salida, o sea, a las señales en general, en el dominio del tiempo. Esto es muy común, sobre todo en control y en comunicaciones. Entonces, pues vamos a utilizar ambas representaciones sin mayor problema y vamos a obtener esta respuesta. Para obtener esta respuesta en el dominio de Laplace, desde luego necesitamos utilizar las transformadas de Laplace de la señal de entrada y la señal de salida. Para representarlo en el tiempo continuo necesitamos la función de respuesta al impulso, que es esta de aquí. Aquí lo único que me está faltando es una A mayúscula, es la amplitud, la ganancia del sistema, y bueno, aquí le llamé RC, en realidad no es RC, en este caso estamos hablando de un sistema en general, en este caso es solo T mayúscula, que es la constante de tiempo del sistema. Bueno, me parece que en el video anterior llamé T a 1 sobre RC. Si fue así el caso, la verdad es que no recuerdo, más o menos recuerdo que así fue. Esto está, aquí me equivoqué. Entonces vamos a hacer esa aclaración porque pues la constante de tiempo para el circuito RC es la resistencia por el capacitor, la resistencia por la capacitancia. Nuevamente pues les pido una disculpa por este tipo de confusión. No es que no conozca este hecho, es que soy disléxico, soy bastante disléxico y pues a veces digo las cosas y no me doy cuenta. Entonces, pues si hay algo que no entienden, no les queda claro o de plano ven que es un error, pues siéntanse en la plena libertad y tengan la confianza pues de preguntarme en los comentarios y aclaramos las cuestiones. Entonces, si así fue en el video anterior, pues es un error, pues es el inverso. En realidad, la constante de tiempo del circuito RC es la resistencia por el capacitor, como generalmente se trabaja en los circuitos eléctricos. Entonces, pues bueno, ya hecha esa aclaración, vamos a proseguir con nuestro análisis del día de hoy. Y aquí, pues podemos observar que tenemos una tabla de pares de transformadas. Particularmente tenemos la transformada de Laplace de la señal escalón unitario, cuya definición en el tiempo es así: 0 antes de 0 y 1 de 0 en adelante. Entonces pues su transformada de Laplace es 1 sobre S. Esta la habíamos obtenido en videos anteriores y la habíamos obtenido en videos anteriores y además la pueden encontrar en cualquier tabla de transformadas de Laplace. Es una de las clásicas. Entonces hay que recordar que pues mientras que en el dominio del tiempo continuo la salida SDT sería la convolución, esta sería la señal H de T, esta que tenemos aquí, la salida sería la convolución entre U y H, y esta es una integral.
de convolución. Aquí en el dominio de Laplace, la salida S, o sea, la respuesta al escalón, pero en el dominio de Laplace es el producto de la entrada por la función de transferencia. Entonces aquí tendríamos A sobre T mayúscula S más 1 por U de S. Sin embargo, pues U de S lo podemos observar de esta tabla, o sea, la transformada del escalón unitario es 1 sobre S. Entonces tenemos esta situación. Vamos a hacer este cálculo, luego lo comparamos con cómo lo tendríamos que hacer con la convolución, para observar que aquí pues es más fácil si nosotros tenemos una tabla de transformadas. Entonces, ok, pues la salida, la respuesta de este sistema en el dominio de Laplace, pues es S de S es A sobre S veces T mayúscula S más 1. Entonces tenemos que calcular la transformada inversa de Laplace. Y cuando tenemos este tipo de representaciones, lo que tenemos que hacer para poder aplicar esta tabla, si nos damos cuenta, esta función en particular pues no es ni esta ni esta de aquí. Entonces pues tenemos que transformar a fracciones parciales, es decir, tenemos que expandir esto en fracciones parciales. Ciertamente la representación o expansión en fracciones parciales muchas veces tiene su truco, en este caso es muy sencillo, pero pues para funciones de transferencia más complicadas o expresiones de la entrada más complicadas también, pues esto puede ser retador. Sin embargo, las fracciones parciales es una técnica que se estudia muy a fondo pues en un curso de cálculo integral y en cálculo diferencial, o sea, en cálculo básico. Entonces, pues aquí supongo que la mayoría de los que ven este video están familiarizados con este procedimiento. No es el objeto de este video ni de esta serie en general pues explicar este procedimiento. Sin embargo, vamos a recurrir a él muchas veces y seguramente alguna vez van a saltar algunos detalles. Ok, entonces vamos a expandir en fracciones parciales esta expresión. Si la expandimos en fracciones parciales, pues tenemos una constante, llamémosla aquí B1, sobre S, de hecho ya aparece factorizado, más otra constante B2 sobre el segundo factor del polinomio característico. Entonces, pues hay que encontrar cuáles son estas constantes B1 y B2, pero si nosotros encontramos las constantes B1 y B2, podemos observar que esta fórmula ya se parece mucho a la transformada de un escalón, mientras que esta fórmula se parece mucho a la transformada de una exponencial. Entonces todo el truco consiste en llevar, o sea, primero que nada calcular B1 y B2 por este método de expansión en fracciones parciales, y ya con esos valores pues completar o hacer álgebra sobre las fracciones parciales propiamente dichas, de tal manera que obtengamos una fórmula que podamos identificar fácilmente en nuestra tabla de pares de transformadas. Entonces, bueno, aquí para no hacer el cuento largo, si nosotros aplicamos lo que conocemos de álgebra, multiplicamos los denominadores si quisiéramos hacer esta suma, nos vuelve a salir el mismo denominador que tiene la función de transferencia originalmente, pero entonces aquí hacemos precisamente esa álgebra de quebrados, dividimos este denominador, o sea, lo dividimos entre este denominador de aquí, y entonces las S se cancelan y resulta que aquí tengo B1 por T mayúscula S más 1, eso es lo que tengo que multiplicar. O sea, hay que recordar que pues desde la primaria nos dicen que se multiplica cruzado, y eso lo ponemos de este lado, ¿no? Mientras que los denominadores se multiplican. Entonces son esas reglas básicas de álgebra, aquí en este caso. Fíjense que pues es álgebra básica, reglas incluso de aritmética, y para nada tiene que ver con integrales hasta ahorita. De hecho, pues ya hicimos las integrales aquí en la convolución. Entonces aquí en las transformadas de Laplace. Son integrales, pero ya están calculadas y aparecen en una tabla. Entonces aquí pues nos quedaría B2
por S. Entonces desarrollamos el numerador, porque recordamos que esto tiene que ser lo mismo a S de S, o sea, A sobre S por TS más 1. Como los denominadores son iguales, pues los numeradores tienen que ser iguales. Entonces vamos a hacer el álgebra. Entonces aquí nos quedaría B1 por T mayúscula S más B1 más B2 por S. Y esto es igual a la ganancia del sistema A. Entonces, pues agrupamos y aquí obtenemos B1 T mayúscula más B2 por S más B1 es igual a A. Y entonces, para que dos polinomios sean iguales, este es un polinomio de grado 0, solo es una constante, este es de primer grado, tiene término lineal y su constante, pues tienen que ser iguales coeficientes a coeficientes, ¿verdad? O sea, el coeficiente de tiene que ser, del término lineal tiene que ser igual al de este término. Aquí pues hay que recordar que tenemos un coeficiente, llamémosle C, me parece que no hemos utilizado esta letra en toda esta expresión. Bueno, de hecho 0 más bien por S, ¿verdad? O sea, S es la variable de Laplace. Entonces, pues de aquí lo que tenemos que hacer es, obviamente, pues aquí vemos que B1 es igual a A, porque son los términos lineales, constantes. Y los términos lineales pues son tales que B1 por T más B2 es igual a 0. Entonces aquí tenemos estas dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos resolverlas, pero esto ya es fácil puesto que una aparece explícitamente. Ya nada más sustituimos quién es B1, o sea A, aquí en este valor para despejar. Así que de aquí vemos que A por el periodo, bueno, no es un periodo, es la constante de tiempo, aunque ciertamente es análoga al periodo de una señal, solo que esta señal pues no es oscilatoria. Pero aquí tenemos esta ecuación. Entonces, desde luego, pues B2 es igual a menos A por T. Y entonces ya sabemos cuál es nuestra representación en fracciones parciales. Es decir, sustituimos quién es B1 y sustituimos quién es B2. Entonces, B1 pues es solo la amplitud, o sea, la ganancia del sistema. Y B2 pues es menos A por T. Entonces aquí tenemos A por T pero con su signo negativo. Aquí vemos que en realidad pues era un signo negativo. Y a estos factores ya les puedo intentar aplicar esta tabla de transformadas para calcular la respuesta en el tiempo. Entonces voy a borrar los cálculos que hicimos aquí. Al fin ya encontramos cuáles son esas constantes. Y simple y sencillamente vamos a calcular la transformada inversa de Laplace, o sea, de toda esta cantidad. Tendríamos que S de t pues es la transformada inversa de estos factores. A sobre S menos A por T sobre TS más 1. La transformada inversa de Laplace también es una operación lineal porque es una integral. Entonces tendríamos aquí la transformada del primer término A sobre S menos la transformada del segundo término, la transformada inversa, A por T sobre TS más 1. Desde luego, en las transformadas sacamos las constantes, son operaciones lineales, aquí las A mayúsculas son constantes, entonces nos quedaría a veces la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S, menos a veces la transformada inversa de Laplace de T mayúscula. Incluso la podemos sacar, pero ahorita vamos a ver por qué, ya con algo de práctica la dejé ahí adentro, T por S más 1. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, parece que esta aparece en nuestra tabla directamente. Entonces, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S pues es el escalón unitario. Y aquí esta transformada inversa pues tiene
se puede llevar a esta forma. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Lo voy a hacer de este lado, aquí. O sea, estamos viendo que S de t, para empezar, pues de la tabla vemos que es A por U de t. Menos a veces. Y aquí lo voy a expresar así todavía. Pero si dividimos el numerador y el denominador entre la constante de tiempo, pues en la parte de arriba nos queda t sobre t mayúscula. O sea, t mayúscula sobre t mayúscula es 1. Y aquí nos quedaría s más 1 sobre t mayúscula. Como dividimos arriba y abajo por la misma cantidad, no alteramos la fracción. O sea, sería como multiplicar por 1. Y esta expresión ya tiene esta forma en particular. Entonces, aquí vamos a ver que, sin embargo, esto es correcto solo para tiempos mayores o iguales que 0. Por lo tanto, pues podemos multiplicar un u de t sin ningún problema. Porque este sistema pues es causal, o sea, estamos asumiendo que es un sistema físico. Su respuesta al impulso, aquí está, es 0 antes de tiempo 0, o sea, para tiempos negativos vale 0. Entonces, teniendo en consideración esa cuestión, pues nos resulta lo siguiente: A por U de t menos a veces E. Aquí, ¿quién es A? Bueno, pues es 1 sobre t. Nos queda menos 1 sobre t por el tiempo. Entonces nos queda en realidad t del tiempo sobre la constante de tiempo. Desde luego, por este argumento que dijimos aquí de la causalidad, pues nos queda u de t. Hay que recordar, o sea, creo que no lo puede repetir uno suficientes veces, siempre hay que tener presente que las transformadas de Laplace están definidas solamente para el tiempo positivo, como las hemos visto aquí. Ya sabemos que en efecto existe una transformada bidireccional y una transformada anticausal, pero aquí en sistemas, cuando los sistemas representan precisamente modelos de sistemas físicos, pues nos queda utilizar, o sea, tenemos que utilizar la transformada de Laplace de 0 al infinito en general. Entonces tenemos esta solución. La voy a escribir aquí, o sea, finalmente S de t. Nada más voy a quitar estas líneas, bueno, esos cálculos. S de t finalmente pues nos resulta, fíjense, podemos factorizar A mayúscula y queda aquí 1 menos E a la menos t sobre el periodo, bueno, sobre el periodo, sobre la constante del tiempo en este caso, por U de t. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros evaluamos esta función exponencial en tiempo igual a 0, pues nos va a quedar aquí un 0 porque e a la 0 es 1, pero aquí nos quedaría 1 menos 1. Sin embargo, conforme el tiempo avance, esta exponencial tiende al 0. Y si estamos del lado derecho del eje, el escalón unitario vale 1. Entonces, conforme esto tiende a 0, pues vamos a tener 1 por A. Así que vamos a tender a la amplitud A de la ganancia del sistema de una forma exponencial de esta forma, o sea, clásica. Por supuesto, antes del 0, pues tendríamos un 0, porque el sistema es causal, o sea, no nos va a responder sino hasta que nosotros lo activemos. No puede respondernos antes. Entonces, porque es un sistema físico, es causal. Entonces, ya obtuvimos esta respuesta. Vamos a intentar obtener la misma respuesta con la señal en el tiempo, la entrada en el tiempo y la función de respuesta al impulso en el tiempo. Entonces vamos a hacer esta convolución. Aquí tendríamos que S de t también es la convolución de menos infinito al infinito de u de t por h de t menos tau, o h de t por u de t menos tau. O sea, hay que recordar que es conmutativa. Aquí nos conviene considerar a por e a la menos tau sobre t entre t mayúscula u de tau por u de t menos tau, diferencial de tau. Aquí está la entrada
y una de las señales se refleja y se desplaza, la otra se queda fija, y pues tenemos que hacer esta integral. Bien, el primer u de t, en este caso u de tau, cancela la evolución de 0 de menos infinito hasta el 0. Entonces aquí pues es correcto escribir la integral de 0 al infinito. Ya no consideramos esta u de t, y aquí nos queda a por e a la menos t sobre t mayúscula sobre t mayúscula por u de t menos tau, diferencial de tau. Pero u de t menos tau, fíjense que aquí ya no lo estoy haciendo de forma gráfica como en los primeros videos de esta serie, aquí ya lo estoy haciendo completamente analítica, y alguna vez ya lo habíamos hecho también. Entonces aquí pues tenemos 1 o 0, finalmente esos son los dos únicos valores que puede tomar el escalón. Solamente que cuando el argumento es no negativo y cuando el argumento es negativo, aquí sería t menos tau, de esta forma. Entonces, si nosotros despejamos estos intervalos, ¿cuándo es positivo? Pues cuando tau, o sea, aquí hay que acordarnos que nuestra variable es tau. Aquí, cuando tau pues es menor o igual que el tiempo. Y es 0 esta representación cuando tau es mayor que el tiempo. Entonces, si tau es mayor que t, este escalón vale 0. Por lo tanto, pues podemos reemplazar el límite superior, puesto que esta integral solo va a correr de 0 por el primer escalón hasta t, porque en cuanto tau sea mayor que t, este escalón que nos falta pues vale 0. Entonces aquí nos queda la integral de 0 al tiempo de a sobre el periodo por e, por esta exponencial pues diferencial de tau. Y esto ya es fácil de resolver porque sacamos las constantes a sobre el periodo y nos queda la exponencial, y todos sabemos que la integral de una exponencial es otra exponencial. Lo único que tenemos que hacer es tener cuidado con completar el diferencial. Entonces, para completar el diferencial tenemos que multiplicar el diferencial de tau por menos 1 sobre el periodo. Entonces, afuera pues multiplicamos por menos el periodo para tener para completar el diferencial. Entonces este menos el periodo es para completar el diferencial, y aquí tenemos la constante que sacamos, y entonces sí, la integral de esta exponencial pues es sí misma, ¿verdad? Ya que estaba completa y la evaluamos de 0 a t. Entonces pues vamos a realizar este cálculo. Fíjense todos los detalles y las consideraciones que hemos tenido que hacer. Aquí pues fue inmediato. Aquí seguimos todavía en el proceso de integrar, de realizar esta integral de convolución, vaya. Y bueno, vamos a evaluar el cálculo que hasta ahorita tenemos. S de t es igual a menos, bueno, aquí se cancelan los periodos, entonces con este tendríamos menos a por la exponencial evaluada en t, o sea, e a la menos t sobre t mayúscula, menos e a la 0, o sea, 1. Y hay que recordar que esto solo es válido para tiempos mayores o iguales que el 0. Si recordamos, la última integral de convolución nos quedó de 0 a t. Entonces por eso estamos poniendo esta cota. Ok. Ya tenemos esta idea. Entonces pues resolvemos. Si multiplicamos el signo menos, pues nos queda a por 1 menos e a la menos t sobre t mayúscula. Pero para tiempos positivos y antes de tiempos positivos pues vale 0. Precisamente es un sistema causal, entonces aquí tendríamos por u de t. Y desde luego esa respuesta es la misma respuesta que calculamos con la transformada de Laplace. Solo que, pues no sé ustedes, a mi juicio esto cuesta más trabajo.
Esto no necesariamente lo tenemos que hacer. Desde que vemos las fracciones parciales representadas, podríamos haber dicho, bueno, de aquí vemos que es la transformada inversa es a veces u de t, y aquí pues factorizamos la a y dividimos entre t, y nos queda la otra transformada inversa de la exponencial, y no hacer todo este desarrollo. Esta vez lo puse pues para ser explícito, para ser ilustrativo. Sin embargo, en la integral de convolución pues hay que tener siempre más cuidado y hacer este tipo de consideraciones de cuál es la ventana de integración básicamente, pero pues hemos llegado a la misma respuesta. Entonces aquí nosotros vemos que si el sistema tiene una ganancia A, la respuesta del sistema pues va a tender a tener este comportamiento, que es como, por ejemplo, si aquí fuera un circuito RC y ya dijimos que T sería R por C, la constante del tiempo, vemos este tipo de comportamiento, la clásica carga de un capacitor, ¿no?, de un circuito RC. Entonces, esa es la respuesta al escalón. Ok, algo más que tenemos que mencionar de esta respuesta al escalón es la siguiente idea. Aquí vamos a pensar que pues pueden transcurrir algunas constantes de tiempo. Finalmente T mayúscula es una constante de tiempo. Para hacer esta descripción voy a borrar los datos que tenemos aquí abajo. Al fin ya cumplieron su propósito. Y entonces aquí básicamente lo que tenemos es que empezamos en el tiempo igual a 0 y luego alcanzamos la primera constante de tiempo, la segunda constante de tiempo, la tercera constante de tiempo, la cuarta constante de tiempo, la quinta constante de tiempo, y así sucesivamente. Pero en una forma de respuesta del escalón de un sistema de primer orden, la primer constante de tiempo alcanza un valor particular, o sea, el valor en amplitud que tiene la señal es el 63.2% de la amplitud. Entonces aquí tendríamos, lo voy a expresar así, o sea, 63%, 63.2% de A sería esta amplitud. Si A fuera 1, pues aquí tendríamos 0.632 de amplitud cuando A es igual a 1. Pero no necesariamente A tendría que ser igual a 1, pero esta es la idea, pues. Entonces, para no confundirnos, voy a quitar esto de aquí. A es alguna constante, depende ya de nuestro sistema. Y cuando transcurren dos constantes de tiempo, voy a representar ese valor de amplitud, lo voy a poner acá más lejos. Ahí pues alcanzaríamos un 86.5%. Pues aquí sería un 86.5% de la amplitud total. Y cuando alcancemos esta amplitud, o sea, en tres constantes de tiempo, lo voy a poner, no, mejor lo pongo por acá. Déjenme borrar este cálculo que tenemos aquí. Cuando tenemos tres constantes de tiempo, lo que ahí resulta, hay que recordar que era otra cosa, era cuando teníamos dos constantes de tiempo. Cuando tenemos tres constantes de tiempo, ¿qué sucede? Pues aquí alcanzamos el 95% aproximadamente, sería el 95% de la amplitud total, ya estamos muy cerca. Y cuando tenemos cuatro constantes de tiempo, la pongo de este lado porque ese es el valor que es interesante, tenemos el 98.2% de la amplitud que alcanza esta función. Es decir, que prácticamente para 5 constantes de tiempo, que por cierto ahí sería el 99.3% de la amplitud lo que se alcanza aquí,
en esta altura. Para 5 constantes de tiempo podemos considerar que la respuesta del sistema, o sea S de t, ya alcanzó la amplitud A, que es la ganancia del sistema. Entonces eso es muy importante, o sea, el tiempo de convergencia es prácticamente 5 veces la constante de tiempo. En muchas ocasiones pues incluso se considera que el tiempo de convergencia es 4 veces la constante del tiempo, es decir, ya estamos muy cerca de la amplitud total. Podríamos decir que para todo fin práctico pues es imperceptible la diferencia entre estos dos niveles. Bien, entonces pues aquí el día de hoy hemos logrado establecer esta respuesta al impulso en este video, esta respuesta al escalón. Y nada más hay que recordar cuál es la respuesta al impulso, cómo está relacionada. Eso ya nada más es una idea adicional para practicar. Recordemos que h de t es la derivada de la respuesta al escalón. Por supuesto, todo esto para t mayor o igual que 0. Entonces aquí pues no vamos a derivar el escalón tal cual porque nos saldría un impulso. Este escalón está aquí para escribir esta función en esta forma de casos. De lo contrario pues tendríamos que escribir s de t es igual a a por 1 menos e a la menos t sobre el periodo, únicamente cuando el tiempo es mayor o igual que el 0, y 0 para tiempos negativos. Esto es lo que verdaderamente vamos a derivar, por eso hago esta aclaración aquí. Entonces pues con eso ya no escribimos este escalón unitario, y entonces pues la derivada de respecto al tiempo de esta función tendríamos aquí a por 1 menos e a la menos t sobre el periodo, sobre la constante de tiempo, sigo diciendo periodo. Bueno, ok, entonces aquí sacamos la constante, derivamos esta suma, por supuesto la derivada del 1 es 0, y me queda aquí el signo negativo que tenemos aquí, por la derivada de e a la menos tiempo sobre periodo diferencial del tiempo. Bueno, menos por menos da más. Aquí tenemos la amplitud sobre el periodo, sobre la constante de tiempo, por e a la menos t sobre la constante de tiempo. Y todo esto para tiempos mayores iguales que 0, puesto que cuando el tiempo es negativo, pues aquí tenemos un 0, y por lo tanto, pues en este cálculo, esta de aquí es h de t para tiempos mayores o iguales que 0. Entonces, pues por eso le ponemos al final de cuentas esta u de t, para no escribirlo de esta forma, para abreviar la notación, para decir que el sistema es causal. Entonces, en efecto, aquí la vemos, a sobre la constante de tiempo y esta exponencial, que es la solución fundamental del sistema. Otra cosa, antes de cerrar este video, es qué sucede con el polo del sistema. Si nos damos cuenta, aquí tenemos Q de S, Q de S es igual a TS más 1. Si queremos encontrar el polo, porque solo hay uno, en este caso por ser de primer grado, tenemos que igualar a 0 y nos va a salir el polo. S es igual, o sea, esa raíz es menos 1 sobre el periodo. Ahora sí, entonces ahí es donde está el polo, ese es el polo 1, el único que hay. Bueno, si lo representamos en nuestro plano complejo, el eje real, el eje j omega, este es el dominio de Laplace, pues el polo es real y negativo. Aquí tendríamos que está sobre el eje real negativo con un valor menos 1 sobre la constante de tiempo. Entonces este sistema desde luego es estable. Su solución fundamental, aquí la tenemos, e a la menos t sobre el periodo, puede ser escrita como e a la menos 1 sobre t mayúscula por el tiempo,
sería lo mismo que e a la polo 1 por el tiempo. Entonces, como el polo es negativo, esta exponencial decae con el tiempo, y eso hace que el sistema sea estable. Ok, entonces pues ya recordamos algunos conceptos, estamos viendo la relación, mencionamos la clásica respuesta de un sistema de primer orden, el concepto de la constante de tiempo y el procedimiento de hacer este cálculo con fracciones parciales, contrastándolo contra la integral de convolución, que también desde luego no salió, pero pues es más tedioso, hay que tener más cuidado. Integrar siempre va a ser más difícil que hacer álgebra. Entonces, ok, pues vamos a dejar este tema aquí por este video, y pues espero que se encuentren muy bien. Espero que este video les haya gustado y haya sido ilustrativo, y como siempre pues me despido de ustedes deseándoles lo mejor, y nos vemos aquí la próxima ocasión.